Bienvenidos a Articulados Reumatología al micrófono. Hoy es un día bastante especial porque vamos a hablar de la artritis reumatoide. Esta es la enfermedad autoinmune reumatológica más frecuente en la actualidad. Y no solamente es una enfermedad frecuente, sino también es una enfermedad que afecta principalmente a personas en edad productiva. Entonces tiene impacto a nivel laboral, tiene impacto a nivel familiar, tiene impacto a nivel social. Así que realmente es una enfermedad muy importante la que vamos a tocar hoy. Los rangos etarios pueden ser muy variados, pueden ser jóvenes, adultos, como dijiste, y llamativamente. Niños también, niños, adolescentes. Bueno, y también es sumamente, me parece muy importante recalcar que es una enfermedad que afecta más a las mujeres. Si hoy contásemos 4 enfermos de artritis reumatoide, 3 de ellas serían mujeres. Y eso también tiene consideraciones especiales que hacen bastante característica a esta enfermedad. Arranquemos por lo más básico entonces. ¿Qué es la artritis reumatoide? Es la pregunta obligada, ¿verdad? Entonces, yo quiero mencionar primero que la artritis es una inflamación articular, de cualquier articulación, ¿verdad? Y si es que le agregamos un apellido como sería artritis reumatoide, hablamos de artritis reumatoide, que es un tipo específico de artritis. Pero podemos tener también otros tipos de artritis, por ejemplo, artritis por algún golpe, artritis por lupus también, se llama artritis lúpica, y, o si no, otros tipos de artritis. Incluso las infecciosas, em, recordamos muy bien la artritis por chikungunya que azotó al país en el 2023, en que produjo una afectación brutal, por decir así, de las articulaciones. Pero te quiero dejar que nos definas qué es la artritis reumatoide, Yadira. Bueno, en sí, entonces con todo lo que estuvimos mencionando y redondeando un poco el tema, la artritis reumatoide es una enfermedad inflamatoria de origen autoinmune que es crónica, persistente y destructiva finalmente si no es tratada. Y ese proceso que estás mencionando es lo que produce una inflamación en la articulación y eso lleva al dolor en la articulación y el dolor finalmente y a lo largo de muchos años, este proceso inflamatorio produce deformación en las articulaciones y eso es lo que genera de repente temor en los pacientes, ¿verdad? Para no llegar a ese punto. Mira que la presencia de deformaciones incluso le lleva, es una causa importante de consultar. A nadie le gusta tener nódulos o deformidades o limitaciones al movimiento. Más allá del dolor, ¿verdad? Más allá del dolor, la deformidad, la inflamación, la rigidez son, son bastante importantes en este tipo de pacientes. Y finalmente esto produce limitación funcional también en los pacientes en el día a día. Por ejemplo, una afectación de vestirse, eh, limitaciones para peinarse, muchas veces incluso para alimentarse, para abrir frascos, detalles que son del día a día, ¿verdad? Imagínate una mamá que tenga una artritis reumatoide activa en este momento y está teniendo que dar de mamá o cuidar a un niño pequeño. Qué gran limitación y qué gran frustración causa en la madre el dolor, la deformidad o la discapacidad que produce este tipo de enfermedad. Y es importante también destacar que esta es una enfermedad no solamente articular, es una enfermedad que va más allá de las articulaciones porque puede tener afectación de órganos internos, como por ejemplo los ojos. Puede haber una afectación ocular, puede haber afectación de pulmones, puede haber en menor medida afectación a nivel del corazón o de los riñones. Y hay más allá también, porque hay afectación psicológica. Por supuesto, eso es lo que estaba hablando, qué grado de frustración, qué grado de depresión puede haber en un paciente con una enfermedad crónica bastante limitante como la artritis reumatoide. Un impacto social muy grande cuando no deja trabajar a las personas jóvenes, un albañil, un músico
o un futbolista, o simplemente puede afectar a todas las profesiones, ¿verdad? Cuando uno está limitado no puede trabajar, no puede producir y va a un grupo más afectado todavía. Así es. De ahí la importancia de hacer un diagnóstico rápido y un tratamiento rápido también. Entonces, ante estas situaciones, eh, el paciente debería ir a consultar con un reumatólogo. Las personas, por naturaleza misma, queremos saber el motivo, el porqué de las cosas. Entonces, eso nos da más tranquilidad, como cierta paz dentro de todo. Entonces, sería muy interesante saber por qué se produce la artritis reumatoide, cuáles son las causas, por qué unas personas sí, otras no. Bueno, realmente es una pregunta difícil de responder actualmente, pero sí sabemos que existe un trastorno genético. Las bases de, de nuestra estructura corpórea se basan en cadenas de ADN, moléculas que nos van a dar finalmente la función, la estructura del cuerpo humano. Sabemos actualmente que en la artritis reumatoide existe un, un desorden en estas moléculas de ADN que llevan a desarrollar la enfermedad. Bueno, y sabemos también que algunos pacientes desarrollan la enfermedad teniendo estos trastornos en la cadena de ADN o en la genética y otros no. ¿Por qué pasa eso? Probablemente por el ambiente. Sabemos que existen factores desencadenantes como el tabaco. Sabemos que hay personas que que tienen una predisposición genética y que empieza a fumar y se desencadena la enfermedad. Desarrolla un estrés o por enfermedad o una enfermedad o un estrés psicológico grave, O por infecciones. por infecciones mismas, por enfermedad o infecciones mismas y que desencadenan en una serie de hechos que llevan a ser activa realmente la enfermedad. Podemos resumir que es porque hay una predisposición genética y como un gatillante ambiental, que puede ser, por ejemplo, el tabaquismo o la infección, algo así, ¿verdad? Asimismo, Aparte de eso, ya sabemos qué es la artritis, la causa, todo. Entonces, ¿cómo llegamos al diagnóstico de esto? También es algo muy importante, ¿verdad? en el desarrollo de la medicina constantemente insistimos en el diagnóstico y que sea lo más certero posible. Eh, el diagnóstico se empieza en el consultorio, ¿verdad? El paciente llega, nosotros le hacemos lo que llamamos la historia clínica. Le preguntamos sobre su por qué viene. Generalmente los pacientes con artritis nos comentan sobre sus dolores, sobre la forma, en qué lugar le duele, cuánto tiempo le dura. Preguntamos a inflamación, le preguntamos sobre la rigidez. Basado en lo que el paciente cuenta finalmente en el En consultorio. el consultorio, basado en lo que el paciente cuenta, tenemos aproximadamente un 50% ya del diagnóstico hecho. Es la rigidez que mencionaste, muy importante, porque es como la sensación de, a ver, de endurecimiento que tienen las articulaciones cuando el paciente se levanta por la mañana o después de estar mucho tiempo en reposo y que tiene que hacer una suerte de calentamiento para que puedan aflojarse las articulaciones, ¿verdad? Muchas veces las pacientes o los pacientes nos refieren que la rigidez es tal, les cuesta moverse, se sienten como robots, se sienten como robotizados. Y particularmente eso dura mucho, dura horas, puede durar todo el día. Así que es sumamente importante y como te digo, 50% del diagnóstico ya está hecho. Y además de eso, después, en un segundo momento, ya el reumatólogo decidirá con el paciente, según el caso, si se utilizan otros métodos para el diagnóstico, o sea, el laboratorio de análisis, análisis de sangre y los estudios de imágenes, como la ecografía o la radiografía, que ya va a decidir el reumatólogo en su momento. Sí, exactamente. El estudio por imágenes ha avanzado bastante y es una herramienta que nos es muy útil para hacer el diagnóstico certero y más rápido posible. Una vez que hacemos el diagnóstico de artritis reumatoide en el consultorio, las personas generalmente
tienden a hacer una serie de preguntas en común. Y es llamativo, bastante llamativo. Todos preguntan prácticamente lo mismo, ¿no? Y bueno, recabamos algunas preguntas que hacen los pacientes y que estoy seguro que pueden ayudar ahora a nuestros espectadores, ¿no? Una de las preguntas más comunes es si la artritis reumatoidea, el reumatoide se cura. ¿Sí, Sí, Gabriel? la verdad que es una pregunta, es como obligada después de decirle que el diagnóstico es artritis reumatoide. Y la verdad que la artritis reumatoide no tiene una cura como tal, pero sí tiene una cantidad de tratamientos que hacen que la vida del paciente que tiene artritis reumatoide sea prácticamente normal, comparable al resto de la población sana. Entonces, sí se puede llevar una vida prácticamente normal y hacer dormir a la enfermedad, pero no podemos llegar todavía ahora a la cura de la artritis reumatoide. Pero yo también tengo algunas preguntas que, Más. que yo anoto, sí, que yo anoté de consultorio de pacientes reales, porque hay preguntas y hay mitos también que hay que desmitificar un poquito acá en lo posible. Otra, una pregunta también que me suelen hacer a mí en consultorio es si es que, ¿qué influencia tiene la dieta en la artritis reumatoide? ¿Qué le responderías vos a Ay, eso? esta está difícil, Gabriel, sí, pero es sumamente frecuente. Es una pregunta que cada día, además, así más porque eso las redes sociales están llenas de consejos prácticos, dietas, medicaciones caseras, de todo. Pero realmente, según la evidencia científica, no hay una dieta específica que nos pueda decir, curar la artritis reumatoide. Yo no puedo decirte, por decir así, una dieta antiinflamatoria va a curarme la enfermedad, una dieta keto me va a curar de la enfermedad. Eso en sí no existe. Lo que sí sabemos es que la disbiosis intestinal o la alteración de la flora intestinal por la cantidad de alimentación, por decir alimentos chatarra, pueden influir en la evolución o incluso en el despertar y en la evolución de una enfermedad. Yo suelo decirles que el plato por lo menos tenga muchos colores, porque eso evoca un poco a lo natural, ¿verdad? Y que no esté lleno de etiquetas, de frascos o de, algo, de alimentos enlatados o muy procesados, ¿verdad? Realmente sí, en la vida cotidiana estamos acelerados, ya no tenemos tiempo de hacer nuestras compras, de preparar nuestros alimentos. Eso nos lleva mucho a utilizar alimentos con conservantes y algunas sustancias que podrían contribuir a la actividad de la enfermedad. ¿Tenés anotada otra pregunta? Yo tengo varias, ¿eh? No sé si me haces una hora porque Sí. A ver, yo tengo acá otra. Si los hijos van a heredar, sí o sí, la artritis, porque habíamos hablado que tiene un componente genético de fondo para su desarrollo. Esto implica que los hijos de pacientes con artritis reumatoide van a tener artritis reumatoide también. no, realmente que no está grabado que yo, madre, portadora de artritis reumatoide, sufriente de la enfermedad, vaya a tener un hijo que tenga artritis reumatoide. Eso sí, le voy a pasar genes, una cierta cantidad de genes que le pueden predisponer a sufrir la enfermedad con el tiempo. Sí. No es, no es lineal, yo suelo responderle así, no es una cosa vertical que sí o sí el hijo tiene que tener eso, pero eventualmente en ambientes o por influencias ambientales podría tener la enfermedad. Sí, más en poblaciones pequeñas o cerradas, ¿verdad? Ahí sí ya existe mucho cruce genético de varias personas con artritis reumatoide o con genes predisponentes en una comunidad pequeña y ahí se va haciendo como transmisible. A mí me suelen preguntar también si cuál es la influencia que tiene el clima sobre el reuma en general, pero en este caso en la artritis reumatoide, ¿verdad? ¿Cuál es la influencia? Si la humedad, si llueve, etcétera. O que son como pronósticos me suelen usar. Sí,
De repente aquel paciente que tiene una enfermedad reumatológica o un dolor reumatológico se convierte automáticamente, según su propio decir, en un pronosticador del tiempo. Lo que pasa es que en las articulaciones tenemos receptores de presión, varoreceptores se llaman, o receptores de cambio de presión ambiental, también de humedad y de ubicación, que varían con el clima. Eso hace que se acentúe el dolor en algunas articulaciones fuertes, ¿verdad? Pero el clima en sí cambiante o la humedad no es la que produce la artritis reumatoidea, sino que exacerba por momentos los síntomas, y no solamente de la artritis, sino de otras artritis. ¿Y qué me decís del embarazo? Eso es algo que me preguntan muchísimo. ¿Se puede embarazar una paciente con artritis reumatoide? Ese justamente es uno de los mitos de que la artritis reumatoide impide que una mujer pueda embarazarse. Eso no es cierto. Las mujeres pueden embarazarse. Lo que sí hay que tener cuidado es si es que qué tipo de tratamiento está recibiendo el paciente, porque es el tratamiento el que limita la planificación del embarazo. Pero la fertilidad no está afectada por la artritis reumatoide. El embarazo hay que planificar con el reumatólogo y la familia que está con deseo de gestación. Ujú. Y también otras personas me dicen, tengo 40 años, ahora me decís que tengo artritis reumatoide, ¿hasta los cuántos años? ¿Y qué expectativa lo que tengo? ¿Voy a poder tener hijos? ¿Voy a poder tener nietos? ¿Hasta los cuántos años lo que voy a vivir, doctora Mensa? A mí también me suelen hacer esa pregunta realmente, si es que esto va a cortar su expectativa de vida, ¿verdad? Y la verdad que el, muchos años atrás, históricamente, la artritis reumatoide sí reducía la cantidad de vida, aparte de afectar la calidad de vida. Pero en estos tiempos, con todo el arsenal terapéutico que tenemos para instaurar un tratamiento adecuado, siempre y cuando sea a tiempo, la cantidad de vida de un paciente con artritis reumatoide se compara a un paciente sin enfermedad y similar a la de la población normal, diría. Otra aseveración o mito o aseveración que hacen los pacientes cuando le digo, bueno, tenés artritis reumatoide, y ella me dice, bueno, lo que pasa es que yo soy cocinera y cocino y agarro caliente, después agarro frío, agarro caliente, agarro frío, o si no, me saco mis zapatos después de varias horas. Y eso me pudo haber producido la artritis. Esa es, mira, un comentario bastante frecuente. ¿Qué opinas sobre eso? ¿Cómo le responde? Es un mito realmente, porque esas no están vinculadas como agentes causales de la artritis reumatoide, ¿verdad? Eh, entonces son justamente situaciones que hay que desmitificar y este es el momento para eso, ¿verdad? Decime, ¿te piden hacer ejercicios? ¿Qué tipo de ejercicio me conviene hacer, doctor? ¿Puedo hacer ahora mismo? Le acabo de diagnosticar y me dice si puede salir a correr. Te pregunto a vos, ¿qué beneficio puede producir o hay contraindicación de hacer ejercicio en una artritis reumatoide, en un paciente con artritis reumatoide, tanto con poco control u otra bien controlada? Y bueno, son dos escenarios que estás mencionando, ¿verdad? Un escenario Ese. de artritis controlada, artritis que está dormida, que sí puede hacer y está recomendado, de hecho, hacer ejercicios físicos, pero hay que hablar de la intensidad ahí también. Hay que hacer ejercicios suaves, moderados, hablando de impacto, ¿verdad? No hay que impactar y forzar de más tampoco la articulación. Esa es una recomendación general. Te va a ir a hacer CrossFit, ¿eh? Ese que me digo, yo te digo a hacer artritis y te va a alzar una rueda de tractor, ¿verdad? Ahí, Ahora, ahí tenga o no tengas artritis, te lesionas de alguna manera. sí, acelera el desgaste natural. Y por otro lado, el escenario 2, que es cuando el paciente está con la artritis activa, está inflamada la articulación. En ese caso, hay que esperar un poco, expectar un poquito más, no hacer ejercicio en ese momento, hasta que se controle un poco la actividad inflamatoria. Eso es lo que generalmente yo le digo a mis pacientes en consultorio. Es todo un tema, ¿eh? Porque hay de todo tipo de ejercicio y realmente lo recomendado es, Por ejemplo, diciendo, caminatas suaves, moderadas, así no precisamente de paseo, pero un poquito más rápido.
Puede ser natación, que tiene bajo impacto. Pilates también, que tiene un impacto suave, ese estiramiento. Entonces, entonces así es sumamente importante llegar a un control de la enfermedad, porque el ejercicio va a favorecer al desarrollo, a una buena evolución del A paciente. un buen control. Ay, Sí, porque sabemos, ¿verdad?, que tanto la enfermedad como los medicamentos, como el sedentarismo disminuyen mucho la masa muscular, disminuyen mucho la masa ósea y eso agregan comorbilidades también a la artritis. Es sumamente importante el control y el rápido inicio de actividad física. sí. ¿Tienes alguna opinión sobre eso? Sí, lo más que opinión, lo que quiero agregar es que también la buena alimentación y los ejercicios disminuyen los riesgos cardiovasculares, que en general están aumentados en la artritis reumatoide, ¿verdad? Y bueno, y así podemos ir hablando de un montón de cosas y de preguntas que aparecen en consultorio, ¿verdad? Es muy interesante esta sección de preguntas y respuestas sobre todo de pacientes reales. Entonces, este ping pong podemos hacer en otro episodio también. Así que aprovecho de invitar a los que están con nosotros del otro lado para que nos hagan esas preguntas en comentarios o que nos sigan en Instagram en articulados.podcast y ahí nos hagan las preguntas que les parecen adecuadas. Realmente me siento muy satisfecha por este capítulo en donde vimos la artritis reumatoide en todas sus fases, ¿verdad? En sus generalidades, sabemos el origen, podemos hablar de la influencia del ambiente, de las dietas, del ejercicio. Pudimos hablar de muchísimos temas e incluso pudimos responder preguntas que nos hacen comúnmente en el consultorio. Y nos faltó así un poquito, dirían, hablar un poco del arsenal terapéutico Un que poco mucho, ¿verdad? Porque en cuanto a tratamiento hay muchísimo que hablar y muchísimo que ofrecer también a los pacientes. Hay un gran arsenal terapéutico para la artritis reumatoide a nivel mundial y aquí en Paraguay también. Así que de estos temas de tratamiento para la artritis reumatoide vamos a hablar en el siguiente episodio. Esto es Reumatología al micrófono y nos vemos en la próxima.